Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación de nuevo a Coparmex para realizar este curso referente a la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta norma entra como parte o se divide en dos fases. Entró la primera fase el día 23 de octubre del año pasado, que se refiere sobre todo al análisis, a la identificación y prevención de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Actualmente se encuentra en el proceso de concluir la segunda fase el 23 de octubre de este año, referente a la evaluación de entornos laborales favorables. Pero antes de iniciar, me gustaría que se presentaran las personas o los asistentes, la empresa, el nombre completo y el puesto para ir haciendo un poquito de sinergia. Si le puede salir el micrófono a las personas, por favor. Sí, por supuesto, pueden activar su micrófono sin ningún problema. Buenos días, mi nombre es Patricia de la empresa DUE, está en el área de administración. Muchas gracias, Patricia, bienvenida. Buenos días, soy Dora Satarain de Banco de Alimentos Mazatlán, soy del área de nutrición. Bienvenida. Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Navarro y soy de la empresa DUES. Bienvenida, Carla. Ok, quedan dos más. ¿Quedan dos más? Sí. Sí, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Nidia García, de Fruta Exporta. Yo soy encargada de seguridad e higiene. Muy buenos días. Muy bien, si no hay... Hola. Perdón. Hola, buenos días. Soy Lidia Yasmín de Coparmex. Muy buenos días. Muy bien, pues vamos entrando de nuevo de lleno al curso. Voy a compartir la presentación referente a lo de la normatividad. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha? Ok. Antes de iniciar, la norma 035 parte de un marco jurídico sobre las leyes que emanan la Constitución, las normas oficiales, que es una de las 44 normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como todos los reglamentos que necesitan cumplir las empresas actualmente con la 035, ¿no? En este marco jurídico que pasa por la Ley Federal de Trabajo, por la Ley General de Metodología y Normalización y por supuesto por los reglamentos tanto internos de la Secretaría del Trabajo, así como el reglamento de salud, seguridad y seguridad y salud en el trabajo. Partiendo del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que el patrón está obligado a los preceptos legales sobre la higiene y seguridad en las instalaciones de los establecimientos y así como la aplicación de las leyes en el trabajo, que corresponde sobre todo a la competencia referente en capacitación y adiestramiento y seguridad e higiene. Actualmente, su servidor se encuentra trabajando en varias empresas de la localidad en la implementación de la norma. Como lo comentaba al inicio,
nos encontramos en la segunda fase, en la evaluación de entornos favorables, laborales favorables. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es alinear las empresas de acuerdo a las políticas de esta norma para poder detectar e implementar todos aquellos riesgos de factores de riesgo psicosocial desde un inicio. Suponemos que muchas de las empresas ya establecieron su política y la difusión de la norma para efectos de conocimiento de todos los colaboradores. Ahorita el proceso de evaluación dependerá del número de empleados que tengan en sus empresas, ya que se caracteriza por 3 o se divide en 3 categorías, de 1 a 15, de 16 a 50 trabajadores y de 50 trabajadores en adelante, que por lo general ahorita yo estoy enfocado en empresas que tienen más de 50 trabajadores en la evaluación. Es competencia exclusiva de Seguridad de Salud y de la Federación la inspección de esta norma. Si bien la Secretaría del Trabajo también puede apoyarse en las entidades federativas a través de las autoridades locales y estatales para llevar a cabo las acciones de inspección. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? En este caso, es muy importante que principalmente las empresas que tengan más de 50 trabajadores, trabajar con la organización y la integración de comisiones mixtas de seguridad y higiene. Dado a que todas las empresas van a establecer el primer paso, la política, y para iniciar el proceso en una empresa es necesario que esta política la conozcan primeramente las partes del nivel jerárquico más alto de las empresas, en este caso la dirección, la gerencia, la supervisión, las jefaturas, y en dado caso de que sean dueños de la empresa, los dueños, porque va a ser un factor muy importante y determinante que los integrantes de ese equipo, en este caso ejecutivo, conformen y diseñen su propia política, porque no es de copiar y pegar, o sea, se trata de que cada empresa realice el diseño y establezca su propia política para la prevención de los factores de riesgo psicosocial. Y uno de los factores que comentaba anteriormente es sobre todo la prevención. La prevención, en este caso también de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable, que ese sería parte de la primera fase de la normatividad. Muchas empresas me preguntan, oye Felipe, ¿qué es lo que podemos nosotros, si viene un inspector, qué es lo que voy a presentar? ¿Qué es lo que voy ante la autoridad federal, qué es lo que yo voy a establecer o qué me van a verificar? ¿Qué es lo que va a pasar si me vienen a verificar, ¿no? Es muy importante, primero que nada, como he comentado anteriormente, establecer su política. Si tienen la política, es un paso muy importante porque a través de la política nosotros vamos a difundir toda la información y toda la comunicación interna que tenga la empresa, pues va a jugar un papel muy importante para establecer ese conocimiento, sobre todo de los factores que pueden afectar el buen desempeño, la salud y el bienestar del trabajador. Posteriormente de identificar esos análisis, de realizar el análisis y la identificación de los factores, se tienen que adoptar ciertas medidas de control y acciones de control. Estas acciones de control y medidas de control tienen que ver con la naturaleza y el giro y también de las condiciones de la empresa. No siempre son las mismas, no siempre es el mismo diagnóstico para cada empresa. Varía mucho de acuerdo a la naturaleza del puesto de cada trabajador.
por condiciones de factores físicos, biológicos o químicos que esté expuesto también el producto o el servicio que ofrece la empresa. En medida de la cantidad de trabajadores, son la obligación de las empresas para practicar exámenes o evaluaciones médicas o clínicas o psicológicas de acuerdo a la exposición de riesgos psicosociales o actos de violencia laboral o acontecimientos traumáticos severos. Aquí es muy importante, a veces preguntan acerca del acontecimiento traumático severo, qué es o cómo o a partir de cuánta, si la empresa es chica, mediana o grande, si se puede evaluar o todo se debe de evaluar. Cuando nos referimos a un acontecimiento traumático severo, tratamos de explicar que es un aspecto en el cual el trabajador de una u otra manera sufre de su integridad física. Por ejemplo, en el caso de una compañía de reparto o de comida rápida, algún trabajador que sufra de algún asalto o que esa persona sea agredida físicamente o que ejerzan violencia laboral o incluso la situación de muerte o pérdida de algún miembro, tanto a la persona que lo padece igual que las personas que están cerca de ella pueden ser sujetos a la revisión o el análisis de un acontecimiento traumático severo. En este caso, hay una guía de referencia que es la número 1. Nosotros podemos proporcionarles a sus correos sin ningún problema esas guías de referencias. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social no te obliga a usar esas guías de referencia, que son 3 en total. Una de acontecimientos traumáticos severos y la 2 y la 3 que se refiere a la evaluación del entorno laboral favorable. La Secretaría solamente te orienta para que tú tengas un instrumento para medir como una base, como un cumplimiento mínimo. No necesariamente puede ser esa guía. Si tu guía, perdón, si tu cuestionario o tu encuesta cumple con los requisitos de acuerdo a los numerales que establece la norma, no hay ningún problema si tú tienes tu propia evaluación, siempre y cuando cumpla con las dimensiones que se deben de medir en el ambiente laboral. Como les comentaba, el primer paso es implementar la política. Ya cuando la política se haya elaborado y se haya dictaminado y aprobado, esta se tiene que difundir y promocionar en así como realizar un proceso de difusión por toda la empresa. Las medidas para combatir estas prácticas supuestas y actos de violencia laboral no solo tienen que ser difundidas, sino que también aplicadas. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros aplicamos estas medidas de prevención, vamos a aumentar considerablemente nuestra productividad y vamos a eliminar o al menos delimitar o suprimir la rotación de personal. Ok, estas acciones de prevención son la parte inicial, como les comentaba, de la primera fase que se refiere a la identificación, análisis y prevención de factores de riesgo psicosocial. Otros de los mecanismos son presentar elementos para que esto funcione. En este caso, hay empresas que tienen un buzón de quejas, un 01800. Aquí es un factor muy importante la integración. Si ustedes tienen más de 50 trabajadores, deben de trabajar en la integración, organización de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, ya que va a jugar un papel muy importante al recibir todos aquellos registros o aquellas incidencias que ocurran referente a los factores de riesgo. Otra de los elementos que se pueden presentar también son
también un correo electrónico totalmente en el cual la persona que pueda emitir una queja o una inconformidad referente a un entorno laboral no favorable pueda ser escuchado y esa información pueda ser también recibida por la alta dirección para implementar medidas adecuadas. Es muy importante conocer cómo se implementa este proceso. Primero, comenzamos como les comentaba anteriormente, existen 3 categorías. Planear cuáles son las medidas y las condiciones para implementar el proceso. A partir del número de trabajadores que tenga su compañía o su empresa. El método que se va a implementar, que puede ser encuesta, puede ser un cuestionario, puede ser entrevista, haciendo énfasis en los numerales que les comenté anteriormente. Para no perdernos, tenemos que respetar las dimensiones que nos pide la norma medir. La definición del programa de aplicación, las fechas, los turnos, el calendario, la calendarización de actividades, los departamentos. Normalmente yo les aconsejaría, les recomendaría que comiencen con las áreas operativas, que normalmente así es como se ha venido estado haciendo y nos ha dado muy buenos resultados. Igual controlar variables, incluso las guías de referencia lo mencionan sobre el aspecto de la confidencialidad del trabajador. ¿A qué se refiere esto? Que normalmente esta variable influye mucho en el proceso. Por ejemplo, me he encontrado en algunos casos que las compañías y las empresas envían las guías de referencia por correo electrónico a sus colaboradores. Entonces, las respuestas muchas veces no tienen la validez ni la confiabilidad necesarias como para establecer un plan de acción o de control adecuado. Y les digo por lo siguiente, porque cuando es de manera interna, normalmente si ven a lo mejor un líder autoritario o violencia laboral o acoso sexual o acoso de algún tipo, humillación, hostigamiento, muchas veces no se da a conocer o prefieren omitir esa información para evitar problemas, sobre todo de algún castigo, estabilidad o algún tipo de represalia. Es muy importante controlar esa variable, sobre todo en el caso de la confidencialidad del trabajador. Y sobre todo, también hacer que esas encuestas o cuestionarios se apliquen evitando tener contacto con las figuras de autoridad. Es una manera en la cual se está llevando a cabo actualmente y ha dado excelentes resultados. El análisis de la información se da para hacer 2 tipos de registro. ¿Cuáles son los tipos de registro que se van a dar? Es un registro cuantitativo y un registro cualitativo de los resultados de la evaluación. Al finalizar, se realiza un informe tanto de las variables, el número de empleados, las incidencias que se encontraron a través de las entrevistas y de los cuestionarios para implementar un plan de control y de acción, que sería la parte final del proceso. Okay. ¿Voy muy rápido o vamos bien? ¿O tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? En cuanto a como está dando la charla, está muy bien, ¿eh? No hay ningún problema. Si hay alguna duda, pueden escribirla en el chat. Ok. Le estoy comentando a la audiencia acerca de cómo se lleva el proceso y cómo está generando resultados. El 23 de octubre, la norma vence el plazo
para la evaluación de entornos laborales favorables. Es por eso que muchas empresas ahorita están dedicadas a implementar el proceso. ¿Okay? Normalmente, en mi caso particular, yo he estado tomando muestras de un 60% de la población que se evalúa. La población mínima puede ser de un 40%. Hay empresas que quieren evaluar hasta un 80 o 90%. Eso ya depende de las necesidades de cada empresa, pero por lo general tiene que ser arriba del 40%. El 40% es como mínimo. Ok, lo que se refiere a los factores de riesgo psicosocial, es un tema muy importante y muy relevante. Es la única norma de las 44 que ha emitido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la cual toca factores intrínsecos del trabajador, como la ansiedad, la presión, situaciones se podría decir que afectan el ciclo de sueño-vigilia, en este caso para las personas que tienen turnos nocturnos y que es difícil a veces que estas personas se recuperen tanto en cuestiones de descanso, por a veces rutas de trabajo inadecuadas, no hay una alimentación correcta o adecuada referente digamos, al tipo de trabajo físico o a la carga calórica que una persona puede tener o que le pueda mermar en su estado de salud. Es muy importante también, digamos, cuáles son aquellas empresas que tienen un nivel alto de rotación. ¿Por qué el trabajador no ha llegado a un proceso adecuado de adaptación de acuerdo a la naturaleza del puesto? Es muy importante y es fundamental aclarar que partimos de la base de que todas aquellas incidencias que parten precisamente de la naturaleza del puesto son aquellas que nos van a dar los indicadores para establecer precisamente los planes de acción y de control en las empresas. Además de los acontecimientos traumáticos severos y de violencia laboral. Cabe mencionar que el acoso sexual no lo contempla la norma 035, el acoso laboral sí, para tomarlo en consideración. Es muy importante determinar cuáles son aquellos factores que inciden también, no nomás intrínsecos, psicológicos como habíamos comentado. Es determinante también conocer también el aspecto del entorno. Aquellas situaciones que ponen en riesgo al trabajador, sobre todo si la persona sufre mucho de dolor de cabeza, como muchos casos que me han tocado, dolor de espalda, dolor de articulaciones, la persona llega tarde, no duerme bien, situaciones sobre todo, que primero fueron de manera psicológico, que se convirtió primero en alguna gastritis, colitis, por el nivel alto de ansiedad o depresión, hasta después somatizarlo en un aspecto más orgánico. Por ejemplo, también en el caso de situaciones de trabajo que influye o interrumpen la relación trabajador-familia, es muy importante. Es muy importante también determinar si la empresa está cumpliendo con las jornadas de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo y que puedan incidir sobre todo en esa relación familiar en la cual el trabajador tiene muy poco contacto con su familia. También es un factor de riesgo psicosocial que se tiene que atender. La rotación de turnos. La rotación de turnos, hay empresas que ya están trabajando en eso. Hay empresas que ya están dejando al personal de nocturno fijo.
dejando ya los turnos fijos precisamente por las cuestiones de los descansos y la recuperación. A mí me tocó un caso de una empresa en el cual las personas salían a la 1 de la mañana, entonces había rutas que no llegaban hasta las 2:30, a las 3 de la mañana, y por cuestiones socioeconómicas del personal operativo, pues les era muy difícil pagar un transporte privado o público para trasladarse a sus casas porque les mermaba mucho su economía. En este caso, pues estas personas, la mayoría de madres solteras llegaban hasta las 5 o 6 de la mañana después de haber terminado su jornada a la 1. Entonces llegaban y en lugar de dormir se ponían a llevar a sus hijos a la escuela, a alimentarlos, a dejarlos al kinder, a la escuela. Y esas personas, obviamente, ese descanso pues ya no se podía, ya no se recuperaba. Y afecta sobre todo a la concentración, a la atención en su área cuando están en funciones en el trabajo. Ya al final de turno, a medidas de turno, es posible que la persona muestre un cansancio precisamente por la falta de recuperación de sueño. El liderazgo negativo y las relaciones es muy importante, sobre todo para las figuras de autoridad, una comunicación más asertiva y también capacidad, sobre todo, yo les comento normalmente a los gerentes, a los supervisores, a los jefes, que una de las cualidades más importantes dentro de una empresa es la capacidad de solución de problemas. Si ustedes tienen gente a cargo de cuadrillas de trabajadores, de plantillas de trabajadores, que tienen la capacidad para resolver problemas a sus colaboradores, pues es un departamento que va a fluir muy rápido, de manera eficaz, de manera muy eficiente. Porque cuando una plantilla de trabajadores tiene un jefe que no le resuelve problemas, pues esa característica incide no nomás tanto en lo emocional, ni lo económico, ni lo social, sino llega a término final en una posible deserción o renuncia, o que la persona ya no aguanta la situación y tiende mejor a abandonar la organización. Como lo comentábamos, la norma 035 tiene como base la naturaleza del puesto de trabajo. A partir de ahí nosotros empezamos a investigar, empezamos a valorar, empezamos a medir cuáles son aquellos factores que inciden en la buena ejecución del trabajo o no. También es muy importante la formación en el caso de la formación y la implementación de un adiestramiento en caso de las responsabilidades y de las tareas. Hay muchos casos en el cual el trabajador nuevo entra, pero cree que sabe o conoce el puesto. Pero ya estando adentro, pues resulta que la persona se tiene que quedar más tiempo a trabajar o no le dijeron que va a trabajar los sábados y domingos, o también los ponen a hacer cosas que él no hacía en su puesto anterior. Entonces, a veces te preguntan, oye, eso me contrataron, pero eso a mí no me toca, o yo soy nuevo y a mí me están dando ese trabajo que no, o una carga de trabajo que no me corresponde. Entonces, es muy importante dar esa formación y sobre todo monitorear y llevar a cabo un proceso en el cual nosotros podamos evaluar que no se traslapen funciones ni roles en el trabajo, o que muchas personas estén haciendo funciones o actividades que no les correspondan también, que pueden incidir en una sobrecarga de trabajo. Por ejemplo, que una persona de seguridad esté descargando un tráiler, o sea, no tiene mucho no tiene que estar haciendo algo en que lo pueda poner en peligro. Delimitar sobre todo las tareas y las funciones.
Ok, sobre las obligaciones que tiene el patrón para la implementación de la normatividad, lo comentaba anteriormente en un paréntesis sobre que el patrón es muy importante que sobre todo ellos estén conscientes de cómo se va a trabajar en la empresa. Cuáles son, que se presten, que las condiciones se presten también para que ya sea el asesor, el consultor o incluso ustedes mismos como de recursos humanos puedan trabajar en la norma. ¿Ok? Las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial, algunas recomendaciones y medidas ya vienen en la norma que expide el Diario Oficial de la Federación. Si ustedes no lo tienen, con todo gusto les puedo enviar una copia para que la impriman y tengan ustedes ahí la normatividad del Diario Oficial de la Federación, y también incluye también las evaluaciones. Ok. A veces muchas personas preguntan si es necesario practicar exámenes médicos y psicológicos. La norma de la Secretaría del Trabajo no te obliga a contratar médicos ni a contratar psicólogos para que los tengas ahí en la empresa. Lo que sí es muy importante, si una empresa, por más pequeña que sea o por más grande, si una persona sufrió un accidente, ese accidente se tiene que correlacionar con un acontecimiento traumático severo, que antes no se hacía así. Simplemente pasaba un accidente, una persona perdía un miembro o se caía o se quemaba o sufría algún daño físico. Simplemente pues la persona se canalizaba al Seguro Social o al ISSSTE y hasta ahí, o sea, se le daba la incapacidad, pero nunca se le daba un seguimiento si la persona quedó afectada psicológicamente o digamos, la lesión física en un futuro o a corto o largo plazo pueden seguir en algo peor. Situación que la norma ya te exige un registro y el seguimiento de una persona que haya tenido un acontecimiento traumático severo. Registro que se debe documentar y llevar el seguimiento adecuado. Pero ya hablamos de las obligaciones de los trabajadores. ¿Y qué tienen que hacer qué tienen la obligación de los trabajadores? Perdón. ¿Qué tienen que hacer los trabajadores al respecto? Bueno, en este caso, los trabajadores van a fungir o van a asumir un rol como si fueran unos auditores precisamente del entorno laboral para poder, como le comentamos, establecer un escrito, un registro o presentar una carta, un acta ante la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene sobre aquellas situaciones, por ejemplo, de liderazgo negativo, humillaciones, acoso, cargas excesivas, incluso cuando una persona no ha sido, acogida por el equipo de trabajo o que lo hacen menos, no lo quieran aceptar, existe cierto nivel de discriminación. Todo ese tipo de situaciones se pueden ya reportar y documentar. Y el encargado de captar esa información va a ser la comisión, que esa comisión tiene que estar integrada tanto de trabajadores operativos como administrativos, ejecutivos. Por eso no hay ningún problema. No solamente situación de los altos mandos ni las jefaturas. Ahí tienen en una comisión mixta, pues se llama comisión mixta porque vienen varios departamentos. Y aquí viene informar por escrito al patrón directamente a través de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo o de la Comisión de Seguridad y Higiene, de quienes hayan presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo, lo que acabo de comentar. Y este escrito, ¿qué debe de contener? Debe contener fecha de elaboración, el nombre del trabajador que lo elabora, el nombre de los trabajadores involucrados y también el del afectado, así como la fecha de ocurrencia y la descripción de los hechos. Hasta aquí
¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Al parecer en el chat no hay ninguna pregunta. Muy bien. Entonces, vamos a darle seguimiento a esto. Les comentaba, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no te obliga. El inspector no les va a obligar a realizar exámenes médicos y psicológicos a todos. Solamente se les va a solicitar o se les va a pedir el registro sobre aquel trabajador que realmente, de acuerdo a la sintomatología, a los signos, por ejemplo, un trabajador que de repente empieza a faltar, que no falta, una persona que empieza a llegar a tener retardos, a acumular retardos, que usualmente no pasa eso en él, pues se tiene que voltear a ver ese tipo de incidencias. Igual, o sea, en el aspecto físico me refiero a la posición ergonómica, si hay demasiada luz, demasiado ruido, si la persona es sobre las 8 horas o por periodos prolongados se mantiene sentada, incluso parada. ¿Cuáles son las repercusiones que puedan tener referente a la posición o a la naturaleza del puesto? Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, toda aquella persona que, perdón, tenga algún síntoma o algún signo o alguna presencia, alguna alteración de salud, es muy importante llevar el seguimiento y el registro a cabo. Precisamente para que, digamos, si hay alguna anomalía de tipo psicológico o física, de acuerdo a los niveles altos de estrés y ansiedad, que no pasen desapercibidos, porque puede pasar de algo que podamos evitar, que puede ser menos a un daño mucho mayor que puede repercutir en lo orgánico, cuando un trabajador ya comienza a somatizar la alta ansiedad o el nivel de estrés en ansiedad, depresión, bajo autoestima, faltas, tristeza, o que definitivamente ya no le importe mucho su trabajo. Ok, entonces, cuando llegue el inspector de la Secretaría del Trabajo, ¿cómo lo vamos a recibir? ¿Qué vamos a presentar? ¿Cómo tiene que estar redactado el registro? O digamos, esa documentación que normalmente se nos requiere. Y los resultados deben de tener, como lo marca aquí el informe, los datos del centro de trabajo, el nombre, la denominación social, su domicilio, la actividad principal y el giro, el objetivo por el cual se está implementando la normatividad 035, la evaluación, las principales actividades que se realizaron durante todo el proceso en su empresa, el método utilizado conforme al 7.4, a ese numeral. Cabe mencionar de que les comentaba yo que la normatividad tiene por default 3 guías de referencia. La guía de referencia 1, que evalúa acontecimientos traumáticos severos, tiene 4 puntos. La guía de referencia 2, que tiene 46 reactivos, y la guía de referencia 3, que tiene 72 reactivos. ¿Qué mide cada una o qué valora cada una de ellas? La guía de referencia 1, los acontecimientos traumáticos severos, y la 2 y la 3, el entorno laboral. Ahora bien, la norma no te obliga a que evalúes con los cuestionarios que te los dan ellos, solamente te dan como una base, como un ejemplo. Puedes evaluarlo como un requerimiento mínimo a través de esos cuestionarios sin ningún problema. Pero también como empresa tienes la libertad de evaluar con tus propios métodos, ya sean cuestionarios, encuestas, siempre y cuando
como lo dicta el método, el numeral 7.4, evalúe lo que se debe de medir o lo que dicta la normatividad. En este caso, el numeral 7.4, ¿a qué se refiere esto? Pues sentido de pertenencia, las condiciones laborales, liderazgo negativo, todo lo que tenga que ver con las condiciones de trabajo, y todo lo que tenga que ver también con aspectos que de una u otra manera, por cuestiones de estrés o ansiedad, afecten la productividad de un trabajador. Cabe aclarar que, que estas evaluaciones o estas guías de referencia no miden, no están facultadas para medir ansiedad o tensión, tampoco enfermedades mentales. No es la finalidad de esas guías, medir ese tipo de situaciones. Solamente es una guía de referencia para determinar si pasa al siguiente paso de la evaluación o no, de acuerdo a los acontecimientos traumáticos severos que tenga su empresa o se hayan localizado en ese momento. Muy bien, en este caso, cuando se realiza el diagnóstico y se pasa posteriormente a los planes de acción, es muy importante también que pongan o que se registre los datos del responsable, ya sea recursos humanos o algún consultor externo. Eso ya es decisión de la empresa si consulta a alguien externo o ustedes lo hacen. Es nombre completo y en su caso también el número de cédula, el número de registro de si es agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo, debe tener un número de registro y un número. Es muy importante señalar que no existen agencias de verificación de la Secretaría del Trabajo, o sea, ni tampoco de certificación ni de validación. La Secretaría del Trabajo directamente es la que va a hacer la inspección a las empresas para que no se vayan con la finta o los quieran engañar. Tiene que ser directamente la Secretaría del Trabajo y ellos no tienen compañías certificadoras ni verificadoras. Después de haber determinado el plan de acción se realiza un programa de intervención en el cual nosotros bueno, hablando en mi caso como consultor, tienes que presentar un plan de intervención o de mejora para mitigar el acoso y la violencia laboral, así como promover un entorno organizacional favorable. Es muy importante que las empresas empiecen también, las que no tienen, hacer mediciones o métodos o evaluaciones de desempeño, porque es una de los requerimientos que pide la norma 035. Igual delimitar y trabajar también en las funciones y las responsabilidades de los puestos. ¿A qué me refiero? Precisamente a delimitar las tareas y las responsabilidades de cada uno de ellos. Me he encontrado ya en la práctica empresas en las cuales unos puestos inciden o se involucran en actividades de otros puestos. Situación que a veces se puede aprovechar para implementar o suscitar cargas de trabajo en trabajadores que no deberían de tener ciertas cargas de trabajo. Por ejemplo, hay casos en que un personal de nuevo ingreso se le carga más la mano por ser personal de nuevo ingreso, o sea, o más cargas de trabajo. Igual, o sea, las personas que tienen cierto nivel de antigüedad a veces tratan a lo mejor o no quieren enseñar a los nuevos o no tienen, digamos, la paciencia o la dedicación o incluso no tienen implementados esos lineamientos para hacerlo. ¿Y qué es lo que pasa? Si la persona no se dirige o no se adiestra bien referente a las
responsabilidades específicas de su puesto, pues a lo mejor van a decir, ¿sabes qué? Pues tú no haces de más, o no tienes iniciativa, o no te pones la camiseta, o no tienes o no tienes las competencias para ese puesto. ¿Por qué? Pues porque la persona pues ignora qué es lo que tiene que hacer, más que nada. No tiene el conocimiento de la naturaleza total del puesto, y puede también incidir en rotación de personal, sobre todo, y falta de sentido de pertenencia en las empresas. Muy bien. En cuanto a medidas y acciones de control, comentaba yo al inicio del curso que las empresas, de acuerdo al número al número de población que tienen, las incidencias que se registran y se encuentran, son muy diferentes las medidas para cada una de ellas. Algunas, por ejemplo, tienen mucha rotación de personal. Aún así, ganan los empleados bien en prestaciones, perdón, en sueldo, pero a lo mejor en prestaciones no. Hay otras empresas que ganan un poco menos en sueldo, pero tienen más prestaciones. Situaciones sobre todo de liderazgo negativo, falta de capacitación en los mandos intermedios, y a veces también el entorno físico y también la localización de física de la empresa, ¿no? Donde se ubica en el área, en este caso de Mazatlán, ¿verdad? Ok. Estas acciones estas acciones de control, medidas y acciones de control van en medida de acuerdo a los resultados obtenidos, y estos se tienen que implementar a través de un programa. Les comentaba que este programa lo autoriza y lo lleva a cabo Recursos Humanos. Ellos son los que se encargan de implementar estas acciones para el futuro plan de capacitación, los planes y programas. Pero lo que se refiere a la política sí debe estar ya en acción en su empresa, tanto redactada como en todas sus áreas de trabajo. Y en este caso, la comunicación interna juega un papel muy importante en la difusión y la promoción de la normatividad. Aquí, en este caso, las guías de referencia 2 y 3, las acciones de control se aplican cuando el resultado indica que se mantiene un grado de riesgo medio, alto y muy alto. ¿A qué se refiere? La guía, comentaba, la guía de referencia 2 y 3 se refiere a la evaluación del entorno laboral. La guía de referencia 1 se refiere a la detección de acontecimientos traumáticos severos. ¿Quiénes intervienen en este programa? Pues todos aquellos trabajadores y los departamentos que fueron evaluados en el programa. Estos tipos de acciones y medidas de control deberán adoptarse en todos los participantes y también a todas las empresas en general, ya que ha sido aprobada. Las fechas programadas para su realización, como lo comentaba, va a ser a partir de los tiempos, la disposición también de la empresa, de los turnos y los horarios. Y el responsable de la ejecución, ahí sería el departamento, como lo comenté, de recursos humanos. En el caso de la aplicación de medidas, se aplican en 3 niveles o en tres grupos, ¿no? Por ejemplo, el primer nivel se orienta sobre todo a todos aquellos factores que entran en el plano organizacional. Me refiero a que afectan a todos. Como por ejemplo, ¿y qué es lo que puede afectar a todos? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. La calidad y la cantidad de alimentos que consume un trabajador. Normalmente, en mi experiencia personal, me he dado cuenta que algunas empresas que tienen comedores internos o proveedores externos de comida para sus empleados, dista mucho a veces la calidad y la cantidad.
hay algunos departamentos que generan, de acuerdo a las condiciones, mucho gasto de energía, o pierden mucha caloría. Entonces, el comparativo de la pérdida de energía referente a un operativo con un administrativo, pues dista mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces el operativo trata de compensar ese gasto energético, pues con una ingesta adecuada de comida. Y a veces, por cuestiones de calidad o cantidad, había problemas porque el trabajador no se satisfacía con la cantidad y tenía que comprar cosas adicionales que le afectaban su economía y su bolsillo. Se implementan medidas al respecto porque esto no nomás afectaba a ellos, sino que afectaba también a la mayoría de los trabajadores que consumían alimentos, a varios, no nomás a las áreas operativas, sino a otros departamentos. En cuestiones de calidad también. Es un aspecto que de primer nivel que afecta a todos, incluso porque hay algunas empresas en las cuales el área administrativa también consume alimentos en los comedores de empleados. En el caso de segundo nivel, esas acciones se aplican a los subsistemas o los departamentos, a nivel de departamentos. Aquí sí es muy importante delimitar. De hecho, cuando se hace la evaluación, se hace por departamentos. Cuando nosotros aplicamos el cuestionario y las encuestas, nosotros pedimos total confidencialidad. No requerimos el nombre del trabajador, solamente el nombre del departamento. Situación que nos favorece al momento de redactar o de recabar información y de los factores que inciden inciden en ese departamento, sobre todo por cuestiones que afecten al trabajador. Y en el sentido de confiabilidad y validez, nos ha dado excelentes resultados. Y en el caso del tercer nivel, se enfocan al plano individual. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el trabajador, en este caso, recibe o pasa o sufre alguna incidencia y el seguimiento que se le tiene que dar a ellos, como en el caso de un acontecimiento traumático, ¿no? Aquí dice que la intervención individual puede ser realizada por un médico, un psicólogo, un psiquiatra, según sea el caso. Entonces, estos tres niveles afectan o circunstancias afectan a toda la empresa y se dividen digamos, en general o global, por departamentos y de manera individual. Todas estas medidas de control y los niveles de riesgo medio, alto o bajo, conforme a las características de las actividades o del centro de trabajo, es muy importante en la evaluación de dictaminar un nivel de riesgo. Y lo digo porque es lamentable a veces o es un caso raro o a veces ciertas empresas pueden decir, bueno, yo no tengo acontecimientos traumáticos severos, mi clima organizacional está excelente, está óptimo y no necesito nada. Pero pues de la realidad a la ficción dista mucho eso. No hay una empresa que no tenga perfecta, vaya. Todas las empresas tienen necesidades. Entonces, si te visita en este caso el inspector de la Secretaría del Trabajo y le dices que tu empresa está en ceros o no tienen nada, pues te van a etiquetar con un foquito rojo ahí para una segunda visita, ¿no? Ok, la norma no obliga en esta medida ni obliga a los centros de trabajo que establezcan acciones de control según en todos los casos, en todas las evaluaciones. Solamente se van a orientar las medidas de control a todos aquellos casos que hayan sido localizados y encontrados. Los registros que se van a presentar en las empresas antes del 23 de octubre, bueno, tenemos como plazo el 23 de octubre, pero vamos a ver si
empieza, bueno, las inspecciones ya iniciaron, ¿verdad? Pero vamos a ver cuál ha sido la evolución, al menos aquí en el ambiente local, con la mayoría de las empresas que están trabajando ya en eso. Ok. En el caso de los resultados y la identificación de análisis, tratándose de centro de trabajo con más de 50 trabajadores, es indispensable para aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores las evaluaciones del entorno laboral favorable. Ahí sí, o sea, en el caso de estas empresas hay que realizar encuestas de clima laboral, diagnóstico de clima, ¿qué es en sí evaluar el entorno laboral favorable? El registro que se necesita también es, como lo comenté anteriormente, es a todos aquellos empleados que se examinaron con evaluaciones médicas o clínicas, una vez que se haya comprobado que hayan pasado por algún tipo de violencia laboral o algún acontecimiento traumático severo. Este registro sobre la identificación y análisis de los factores de riesgo se deben de tratar en las empresas de más de 50 trabajadores. Ok, y siempre deberán de tener a la mano este tipo de registros documentados y explícitos sobre todo. La política de prevención de riesgos psicosociales, esta declaración de lineamientos y de principios, como lo comentaba, es obligación del equipo directivo y del patrón establecer su propia política en base a las, digamos, en base a sus necesidades y el giro de cada cada una de las empresas. Ok. En este caso, aquí hay un ejemplo de política de prevención de riesgos. Este caso, nosotros se los podemos proporcionar vía correo para las empresas que desconozcan qué es una política de prevención. Este borrador es el que emitió la Secretaría del Trabajo a través del Diario Oficial de la Federación. Muy bien, los acontecimientos traumáticos severos, les comentaba, se detectan a través de la encuesta, la primera encuesta. Y solamente se llevarán a cabo las medidas en base a los acontecimientos encontrados. El hecho de que una empresa no encuentre un acontecimiento traumático severo no quiere decir que no evalúe su entorno laboral. Hay que estar muy atentos en eso. ¿Y cuál es ese entorno favorable, laborable? Es aquel que sobre todo promueve el sentido de pertenencia, aquella participación proactiva y la comunicación entre departamentos, así como una adecuada distribución de carga de trabajo, de trabajo y el reconocimiento del desempeño. Yo hacía énfasis hace unos minutos acerca de la evaluación de desempeño. Hay algunas empresas que tienen evaluación de desempeño 360 grados, hay unos que evalúan de acuerdo al rendimiento, otros en torno a valores. Eso depende del giro de cada empresa, ¿no? La evaluación de desempeño, cuál es la que se acomode o que beneficie, en este caso, la evaluación de su personal, que puede ser cada mes, cada trimestre, cada 6 meses, incluso hay algunas que lo hacen cada año. Muy bien. Estas medidas de prevención son todos aquellos mecanismos seguros y confidenciales en el cual se reciben todas aquellas quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional. Esto lo comentaba yo anteriormente, existen empresas en el cual tienen una línea, un 01800 para las quejas, unas tienen un buzón, tanto electrónico como físico, otras tienen correos, incluso hay empresas que tienen conformada su comisión mixta, las cuales ellos directamente reciben los escritos o las cartas sobre las quejas de los acontecimientos en un entorno laboral no favorable.
En su caso, si su empresa tiene más de 50 trabajadores, es muy importante e imperativo tener ya conformada u organizada e integrada su comisión de seguridad e higiene. ¿Cómo podemos nosotros localizar o visualizar o detectar un entorno en el cual no es muy favorable con el nivel de rotación de personal? Te das cuenta que los colaboradores no se identifican con la empresa, les cuesta mucho trabajo el sentido de pertenencia. Muchas veces si no existe una preparación, una formación o una capacitación adecuada, sobre todo sobre las tareas encomendadas, incluso planes de desarrollo. Hay personas que en las empresas que tienen las competencias, están capacitadas, sin embargo, no existen planes de promoción y desarrollo. Entonces, este tipo de empresas o este capital humano pues tiene que migrar a otras empresas o a buscar oportunidades en las cuales los trabajadores sí puedan desempeñar o explotar esas cualidades, ¿verdad? Ok, para las acciones y programas de prevención establecen esas acciones para que las empresas dispongan con los mecanismos seguros y sobre todo confidenciales para la recepción de estas quejas por prácticas opuestas al entorno y denunciar también los actos de violencia laboral. Comentábamos que el acoso laboral sí lo contempla la norma 035, más no el acoso sexual. Cuando se realiza el proceso de evaluación de varios de los reactivos inciden o preguntan mucho o se plasman situaciones de cuestionamiento sobre la relación que tiene un trabajador con su jefe inmediato. En este caso, digamos, el estilo de liderazgo, si el estilo de liderazgo es autocrático, si es participativo, si el estilo es transformacional, si el liderazgo es un liderazgo que delega o no delega. Se tratan de buscar y promover lineamientos para prohibir la discriminación y sobre todo fomentar la equidad y el respeto. No se debe discriminar a un trabajador por su edad, por su color, por su condición, por su lengua, por su preferencia política o religiosa. Eso se le llama discriminación y tampoco debe de incidir en los ambientes laborales o tampoco se le debe de acosar o separar por ese tipo de situaciones. En el caso de los puestos se debe de establecer y difundir instrucciones claras a los trabajadores para la atención de los problemas que impiden o limiten el desarrollo de su trabajo cuando estos así se presenten. La capacitación y la sensibilización de los directivos, de los gerentes, los supervisores para la prevención de estos factores es primordial. Si para implementar la norma no podemos comenzar de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Primero se tiene que concientizar y convencer y estar en la misma sintonía y en el mismo canal para estar alineados tanto el consultor, el asesor o en este caso recursos humanos para la implementación de la norma. Si no hay apoyo por parte de sus jefes, pues va a ser muy difícil que baje la información hacia los puestos operativos. Es muy importante apegarse sobre todo a los turnos, a la sobrecarga de trabajo, a los lineamientos que tiene la Ley Federal de Trabajo. Se tiene que planificar el trabajo para considerar el proceso productivo. Incluso también para aplicar la norma tenemos que tener calendarización, programas para hacerlo. También es muy importante que algunas empresas, si no tienen descriptivos de puestos, o están en formación de ellos, pues elaborar algún instructivo o algún procedimiento para definir claramente las tareas y las responsabilidades.
hay empresas que permiten o tienen libertad de delegar ciertas funciones o responsabilidades o la capacidad de tomar decisiones. Les dan o les sugieren a empleados o les pueden desarrollar ciertas toma de decisiones en función de la empresa, ¿no? Y el tiempo y la disposición que tengan para tomar decisiones. A lo que le llamamos control de trabajo. Muchas veces pasa de que el jefe inmediato no está o sale el supervisor y existe un problema en la operación, pero no se atreven a tomar decisiones y se queda o se hace un cuello de botella porque no se atreven a darle seguimiento a un proceso. Entonces, es muy importante que los mandos intermedios o las gerencias también tengan apertura para que los trabajadores tengan también capacidad para tomar decisiones. Con el tiempo a corto y a largo plazo van a ser esos departamentos mucho más eficientes porque no va a ser necesario esperar a que venga el jefe o a que venga a firmar algo o para que se libere un proceso. El apoyo social es muy importante, sobre todo para integrar a los trabajadores. Los trabajadores, una de las preguntas de los reactivos es si sientes la empresa como un poco tuya, si la empresa se preocupa por tu familia, cómo te llevas con los trabajadores, cómo es la comunicación del entorno. Igual, si tu jefe es capaz de resolver problemas. El apoyo social es muy importante, sobre todo porque fomenta mucho la convivencia y las actividades dentro del departamento. Dentro de mi experiencia profesional, ahora que estoy llevando el proceso, me doy cuenta que en el caso de algunos supervisores o jefes de línea que tienen cuadrillas de 15, 20, 30 trabajadores, yo les pregunto, ¿cuántas personas tienes bajo tu mando? No, pues tengo 10, 15, 20. Y preguntas sencillas como, por ejemplo, de las personas que tienes bajo tu cargo, ¿conoces quiénes trabajan aparte de aquí en otro lado o estudian? ¿Quiénes son solteros? ¿Quiénes son casados? ¿Qué personas viven en este cuadro de la ciudad donde está instalada la empresa? Y pues se sorprende mucho porque no saben, ¿no? Entonces, perciben al trabajador como si fuera un número más. Y no les dan, no les dan esa visión humana, ¿no? Esa sensibilidad. Entonces, hay mucho que hacer en ese aspecto, sobre todo en la integración y el apoyo social. No todo es la tarea, también quien hace la tarea son las personas. Y muchas veces nos olvidamos de las personas por estar enfocados solamente en una tarea, ¿no? Y en la producción y el rendimiento. Y como parte del apoyo social, pues también está el trabajo y la disposición que tenga un trabajador para su familia. Es sano tanto física como mentalmente tener un espacio de esparcimiento con la familia, sobre todo para complementar, ¿no? esas necesidades afectivas que tiene uno como ser humano. Es muy importante este tipo de ejercicios en la empresa como parte de la integración familiar. Hacer que la empresa, que la familia trabaje, perdón, que visite, hay una visita a algún evento dentro de la empresa, que la familia se involucre un poquito más con la empresa. Esto va a crear mucho sentido de pertenencia, identificación con la familia del trabajador y sobre todo con delimitar y evitar más, o sea, si existe la rotación de personal. Esto consolida la integración de las empresas actualmente, la relación que tienen con sus familias. El reconocimiento, a veces nosotros pensamos que tiene que ser material, pero no, o sea, el reconocimiento al menos psicológico es muy importante. Que el jefe
se acerque a tu persona y existe una recomendación, un agradecimiento, hay al menos una valoración, tanto delante de tus trabajadores como el equipo de directivo, de saber quién está haciendo las cosas bien, quién está haciendo un poquito más de lo normal, y que ese reconocimiento no nomás sea de un día, sino que estén reforzando al trabajador de sus competencias, haciéndolo crecer, desarrollándolo, porque esos trabajadores que están siendo evaluados, que son positivos o son altos, son posibles prospectos para jefaturas en un corto plazo. Son los que están formando o los que están haciendo méritos para un futuro próximo en una empresa. La contraparte de todo esto es la violencia laboral. Es muy importante, sobre todo, que los jefes inmediatos asimilen la norma y tengan conciencia del daño a largo plazo que puede afectar un sentimiento de ansiedad, de algo. Por ejemplo, en el ambiente laboral le llamamos, cuando una persona explota, ¿no? Burnout, o también moving, cuando existe el acoso o el bullying como se hace en las escuelas, ¿no? ¿Qué pasa? De que es como desestabilizar a un departamento si esto no se trata adecuadamente. Es muy importante por eso, aparte de que los jefes se sensibilicen sobre esta norma, pues también que ellos mismos vayan implementando en acciones de acuerdo a los resultados y los planes que se han detectado, para que como ejemplo vaya permeando. O sea, no hay mejor líder más que el que pone el ejemplo, ¿no? Entonces, si estamos implementando la norma y el jefe no deja de gritar, no deja de castigar, no deja de poner sobre turnos extras o mandarte a trabajar, entonces no va a servir de mucho, ¿no? Se tiene que evitar de ambientes negativos en el trabajo. Es muy importante, sobre todo, a través de las comisiones, tomar registro de este tipo de acciones. Y ahí los trabajadores nos sirven de mucha ayuda, porque ellos mismos van a participar más, sobre todo tratando de mejorar el ambiente que tienen actualmente. En relación con la información y la comunicación, precisamente hablamos de ello, ¿no? La comunicación juega un papel muy importante. En una empresa de aquí local, el año pasado tuve la experiencia de que yo estaba trabajando evaluando el personal operativo. Íbamos iniciando en el proceso. Entonces yo me encontré en el pasillo con el gerente general de la empresa. Y me pregunta, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo has estado? ¿Cómo vamos con la evaluación, el avance? Pues ya, dime resultados. Y yo le comentaba a él, fíjate que las personas me han comentado o han sugerido que el cambio de uniforme está muy delgado, le está pasando mucho la temperatura y se tienen que cubrir. A muchos le están dando dolores articulares. Y el director me dice, oye, pero ¿cómo es posible si yo, cada vez que me piden los jefes departamentales botas, guantes, yo les autorizo inmediatamente? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esas necesidades, esas sugerencias de los trabajadadores, pues nunca llegaba a esa información hasta el mero arriba. Entonces, ese tipo de problemas están en un cuello de botella que los afectados, en este caso, son los de abajo, ¿no? Los operativos. Y ahí me di cuenta que pues el director general no tenía conocimiento de ello, ¿no? Porque precisamente los mandos intermedios nunca le notificaban esas necesidades. Solo lo hacían cuando ellos querían.
Ok, referente a la capacitación y adiestramiento, lo comentábamos anteriormente, hicimos un espacio sobre este tema. Es muy importante la capacitación, sobre todo en las tareas dadas. Esto se da mucho en algunas empresas, en algunas áreas operativas, pero yo recomendaría que fuera para todos, sobre todo para aquellas empresas que no tienen aún un manual de descripciones o descriptivos de puestos. Hacer mucho énfasis en la detección de necesidades de capacitación. Si no lo tienen, hagan una detección de necesidades para ver realmente qué es lo que necesitan en cada puesto. Porque normalmente nosotros queremos saber qué es lo que hace un puesto en específico, pero en la práctica, la teoría y la práctica dictan mucho, la realidad es diferente. Ok, entonces, como parte de aquí, comentamos del DNC, puede ser cada año, cada 2 años, dependiendo del resultado o del programa de capacitación o los planes y programas de capacitación que tiene cada empresa y también, desde luego, del presupuesto, que es lo más importante. Sobre la referencia de la norma, aquí tenemos algunos lineamientos de los cuales nosotros ya hemos comentado. Aquellas empresas que no tienen una comisión de seguridad mixta, de seguridad e higiene, les recomiendo leer estos lineamientos de la 019 o se los pasamos nosotros a sus correos para que lo vayan integrando o vayan trabajando en eso. Porque la integración de una comisión mixta de seguridad y higiene es una pieza clave en la implementación de la 035. Okay. Aquí tenemos también los lineamientos para que las personas que no lo tengan lo puedan recibir. Les comentaba al inicio de la plática que me comprometo a enviarles toda esa información por correo para que no tengan la norma, los lineamientos estos para que los revisen y vayan integrando sus comisiones mixtas de seguridad y higiene. Aquí viene el acta constitutiva. Esto es el documento en el cual nosotros establecemos ya como tal la Comisión de Seguridad y Higiene y vienen los puestos en los cuales se van a elegir por medio de algún comité interno de la empresa o en caso de alguna empresa que tenga algún sindicato interno, pues puede ser de gran apoyo su intervención para constituir la Comisión de Seguridad y Higiene. Hasta aquí podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas o si tienen alguna Sí, duda. ¿Tiene alguna duda? Puede escribir en el chat o abrir su micrófono con mucho gusto para que nuestro expositor los pueda responder. Sí, las personas que tengan por ahí algún correo, con todo gusto le mandamos la información referente a la norma 035, al manual y a las guías de referencia para que las puedan bajar y en su momento aplicarlas. En dado caso, si lo van a hacer de manera interna, con todo gusto se las podemos enviar. Pueden escribir también comentarios si les gustó la plática, si la entendieron, algo referente a dudas que tengan. Y esta chat estamos muy pendiente de ello. Sí, ahorita estamos en la segunda fase. De hecho, a finales del año pasado comenzamos con la evaluación de entornos laborales aquí en Mazatlán. Lo hemos hecho con alrededor de 6, 8 empresas
Incluso también, sin más no recuerdo, también dimos una plática en Coparmex referente a la 035 el año pasado. Y la fase de evaluación ahorita está en marcha. Actualmente nosotros estamos implementando este proceso en la empresa Sugar Foods de aquí en Mazatlán, ahí en el Parque Industrial. Anteriormente estuvimos trabajando en Grupo Pinza, en Gobierno Municipal y también en Café El Marino, por mencionar algunas empresas. Una disculpa por el panorama aquí, porque estamos en proceso de cambio y pues aquí estamos un poquito acomodándonos, ¿no? Pero aquí estamos al pie del cañón. Sí, no se preocupe. Más que nada, la exposición estuvo muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda? Fíjate que hay empresas que son pequeñas, por ejemplo, que son, por ejemplo, pizzerías, boutiques, tiendas, que a veces me han preguntado sobre los requisitos, ¿no? Entonces, ellos no están obligados a hacer las evaluaciones. Las evaluaciones son empresas de 50 trabajadores en adelante. Pero, por ejemplo, en el caso de compañías, de empresas pequeñas o pequeños comerciantes, empresarios, que tengan una compañía de envíos, de pizzas, por ejemplo, en el cual sus trabajadores o cobranzas, ¿no? Que puedan ser sometidos a asaltos o atropellamientos o a golpes. Eso sí se consideran acontecimientos traumáticos severos. Y en ese caso sí se le tiene que dar un seguimiento y darle un registro sobre todo, porque ante una eventual inspección sí te lo van a solicitar eso. Y dado porque cuando hay una incapacidad, pues la incapacidad se empata, ¿no? O sea, no puedes decir, no tengo acontecimientos traumáticos severos si como empresa sí tienes incapacidades. Entonces no sería lógico, o sea, presentar en ceros un registro si realmente has tenido accidentes, ¿no? Es muy importante delimitar eso. Ok, en el chat estamos viendo que ponen sus correos. Ahí lo pueden dejar con mucho gusto y se lo hago llegar a nuestro expositor. Claro que sí, la verdad muy contento. Ya estamos trabajando nosotros, estamos por concluir en una empresa, pasamos para a mediados de octubre, a otra empresa precisamente cerca ahí del Parque Industrial para las evaluaciones del clima y de los ambientes laborales. Cualquier duda o algún comentario, vamos a estar, les voy a mandar mi correo también o se los digo, es asesoresrh@hotmail.com. Vamos a seguir en contacto, les mando la información para que ustedes la puedan bajar y aplicar si así si es conveniente para ustedes. Como recomendación, cuando apliquen sus encuestas, traten de aplicarlas como de manera confidencial. Hay que salvaguardar mucho la integridad y la información de cada trabajador. Es muy importante, sobre todo porque cuando no pasa así, hay mucho sesgo al momento de interpretar los resultados o no son muy creíbles. Entonces, mucha atención referente al manejo de la información. Ok, Juan Manuel Castro, levanta la mano. Sí, gracias. Una pregunta para Felipe. En el caso de nosotros somos una empresa pequeña, bueno, micro. Estamos un total, somos como 10 personas. Aquí mi pregunta es, el primer paso me imagino que es que hay que tomar es el leer la norma. Pero en un caso de empresas tan pequeñas que no tenemos un encargado de seguridad o alguien de recursos humanos, aquí, ¿quién es la persona más idónea para hacerlo? ¿Algún auxiliar administrativo? O sea, para llevar a cabo los registros de la norma, el auxiliar administrativo, el contador, o quién puede ser, porque en este caso pues no puedo ser yo como gerente por lo que comentas, ¿no? Que tiene que ser que los encargados pues deben de intervenir lo menos posible. Entonces, ¿quién me recomendarías tú que pudiera asignar para ese tipo de trabajo? En este caso, mira, te podrías apoyar con el contador.
pero es muy importante. Ok. ¿Tú eres el dueño o el propietario? Sí, así Sí, es. ok. Digamos, en tu caso, sí es muy importante que como propietario vayas junto con tu equipo directivo, realicen o implementen la política. Porque, de hecho, en la información que les voy a mandar hay un borrador de una política. Entonces, la política es de acuerdo al giro de tu empresa. Entonces, esos lineamientos, esas medidas preventivas, tú las tienes que leer y aprobar junto con tu equipo directivo para a su vez implementarlas a todos tus trabajadores. Aún sean 10, 8 o 15, no importa. ¿Por qué? Porque esas medidas preventivas te van a ayudar a ti a bajar los índices de inseguridad y salvaguardar la salud y la integridad de tu equipo. Ok. Pero si Perfecto. vas a implementar las encuestas, pues te puede ayudar mucho el contador, la unidad administrativa de tu empresa o tu aparato administrativo. Ok, perfecto. Muchas gracias, Felipe. No, el gusto es mío. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Bueno, al parecer no. Quisiera comentar algo más, agregar algo más para finalizar. Tiene que caminar. Licenciado. Sí, bueno, o sea, lo que puedo agregar de que, la verdad, muy agradecido, la verdad es muy importante que las empresas se vayan sensibilizando, sobre todo en el factor intrínseco humano. La 035 es la primera norma de las 44 que existen que es sensible referente al trabajador, sobre todo en situaciones de ansiedad, de estrés, depresión. Situaciones que podemos nosotros prevenir antes de que se somatice, vaya. Que la persona le dé alguna depresión, alguna gastritis, alguna colitis, o que reviente o explote, ¿no? Debido a la presión o a la ansiedad. ¿Y cómo podemos evitar esto o mitigarlo eso? A través precisamente de los elementos de los factores de riesgo, de prevención, y conocer sobre todo nuestro entorno, ¿no? O sea, es muy fácil cuando estás en la práctica, porque empiezas a ver comportamientos inusuales en la gente y sobre todo en el factor sentido de pertenencia y rotación de personal. Cuando una empresa tiene mucha rotación de personal, por muy grande o pequeña que sea, es un síntoma de enfermedad. La empresa está sufriendo por algo, está pasando algo, ¿no? Es un foco de atención. Entonces, es un indicador muy importante la rotación de personal. La gente no está creando sentido de pertenencia. A veces te pones a pensar, ¿será porque ganan mucho, ganan poco, o es el dinero, o son las prestaciones, es la ubicación? Pero a veces te das cuenta que en la práctica hay empresas que no pagan mucho, bueno, de acuerdo digamos, al nivel, al tabulador, pero la gente no se sale. Hay gente que tiene mucho tiempo trabajando ahí, pero está contenta, o sea, no se van. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible de que no ganen mucho, pero la gente no se va? Y acá ganan más y la gente tiene mucha rotación de personal. Pues son cuestiones que tienen mucho que ver, sobre todo, que emanan de la naturaleza del puesto. O sea, si yo estoy en un puesto donde, porque hay empresas que, por ejemplo, que manejan semana inglesa. Hay unas empresas que no manejan semana inglesa, no, pero hay algunas empresas que dicen, yo manejo semana inglesa, pero resulta que no trabajas 8 horas, trabajas 9 horas y media, entonces ya no estás trabajando semana inglesa. Entonces, es muy importante aclarar desde un inicio también yo lo llamo en la entrevista estratégica el RPT, la presentación real de trabajo del PRT, perdón, que como personas que trabajamos contratamos gente, tenemos gente a nuestro cargo, es muy importante que de inicio hagas una presentación real del trabajo. ¿Qué es lo que es esto? De que en la entrevista, pues tú pongas las cartas sobre la mesa, sobre tus horarios, sobre los pagos, los días de pago, los días, las prestaciones que tienen. ¿Para qué?
Porque si un trabajador en la entrevista no está de acuerdo, en ese momento te va a renunciar. Y si está de acuerdo, va a asumir el riesgo o se avienta, ¿no? Pero sería vaya, hay mucho desgaste en la empresa, tanto pérdida de dinero y de tiempo, que contrates a una persona y que le digas mentiras a veces de que las prestaciones son así, los días de descanso y a la hora no sea cierto, que a los 2, 3 meses o a los días se te vayan. Entonces lo diste de alta en el seguro, hiciste todo el proceso de reclutamiento, la persona se te va y vuelves otra vez a empezar todo el proceso. ¿Y todo por qué? Porque no aplicaste el PRT, o sea, la prestación realista del trabajo. La persona se te van porque no fuiste de todo honesto con ellos, ¿no? Y pasa muy seguido en las empresas. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues muy agradecido por la oportunidad de nuevamente otra vez en Coparmex. Ya tuve la oportunidad de estar hablando acerca de la normatividad 035. El año pasado nos fue muy bien. Las empresas que tuvimos la oportunidad de trabajar con ellas ya implementaron la primera fase. Ahorita deben de estar en la segunda fase. Y esto nos conviene a todos, ¿no? No es una cuestión local, es una cuestión nacional, o sea, y es obligatoria. Todas las empresas tienen que cumplir hasta el 23 de octubre con esta obligación. Sea pequeña, sea grande, mediana. Sí. Buenos días, yo tengo una duda. Nosotros somos una empresa que tiene más de 50 trabajadores. ¿Qué pasa si cuando en las evaluaciones de los eventos traumáticos severos encontramos que el personal está, no sé, clasificando o poniendo en sus respuestas algo que fue fuera del trabajo? O sea, ¿tenemos que darle seguimiento o tenemos que hacerle saber específicamente que su acontecimiento tiene que ser en torno a lo laboral, pues, que no es algo que haya acontecido antes o que no haya sido dentro de la empresa, vaya? Fíjate que es muy importante tu pregunta. A mí me preguntaron ahí en el Parque Bonfil me preguntaron algo así. Bueno, hay empresas, por ejemplo, nosotros trabajamos también mucho con Grupo Liverpool. Hacen exámenes, se llama músculo esquelético, y también examen físicos. Hacen ese tipo de exámenes de entrada. Hay empresas que no lo hacen. Entonces, por ejemplo, si una persona trae un daño orgánico o físico y lo quiere, o sea, vaya, en este caso, declararse como un caso traumático severo, el acontecimiento traumático severo se basa en evidencias. Por ejemplo, tú como empresa, si una persona se cae, se rompe un pie o a lo mejor lo asaltan o sufre algo valga la redundancia, un caso traumático severo, hay un registro, un antecedente en el seguro. O sea, tú puedes basarte en eso. O sea, una persona que no tiene un antecedente en el seguro, que es nuevo, que ya viene afectado, ahí no puede aplicarte o afectarte como empresa. Aunque sería muy bueno y conveniente, de acuerdo a los puestos, si la persona va a incidir en alguna carga física o es muy pesado el puesto, físicamente ha tenido en sus antecedentes ese puesto, ya antecedentes de anteriores accidentes, es muy importante hacer previo un estudio físico. No sé si te contesté o tienes duda todavía. No, perfecto, muchas gracias. No, gracias a ti, Nidia García, ¿verdad? Así es. ¿De qué empresa eres, Nidia? ¿De Fruta Exporta? Ah, Fruta Exporta. Ok. Muchas gracias. A ver. Okay. Bueno, pues no sé si existe hay otra pregunta. Aprovechenme porque ya no me van a ver un buen rato. Hay bastante chamba ahorita con lo de esta norma. Bueno,
Pues no sé si hay alguna otra duda. Nosotros vamos a estar trabajando en esto, en todo el mes que resta de septiembre, octubre, porque el 23 vence esto y tenemos que ya dejar listo. Yo me comprometo a enviarles la información, me mandan sus correos. Cualquier duda, por simple que parezca, estoy a sus órdenes. Mi nombre es Felipe Flores, soy psicólogo laboral y consultor empresarial. Tengo mi registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como agente capacitador externo y estamos dándole seguimiento a esta normatividad. Para mí fue un placer y un gusto estar trabajando con ustedes en este curso. Ok, bueno. Llegamos a la parte final de la sesión. Coparmex Mazatlán les extiende el agradecimiento al licenciado Flores por haber impartido este curso. De igual manera, se les agradece a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Les invitamos a que puedan asistir a nuestros próximos cursos. Nos ponemos a sus órdenes para cualquier informe o reservar lugar. Sin más por el momento, que tengan un buen día y muchas gracias, licenciado. Saludos. El gusto es mío. Saludos a todos allá en Coparmex.